Tenía muchas ganas de ver gráficos hoy, por lo tanto, no se me ocurrió mejor forma que tratar de responderle a algún zurdo. Y para esto vamos a utilizar un economista de renombre español, que ya le hemos respondido en el pasado, llamado Garzón. Vamos a él. Milei fue y cortó todas las fuentes de emisión, ¡pum! Se te desplomó la inflación. Por acá quedó demostrado cuál es el camino. Bien, argumento de mate con mote. No hay emisión, baja la inflación, por la correlación que hay entre la emisión y la inflación. Ahora, esto es un principio básico de la economía. Como estamos hablando de que le va a responder un economista, vamos a ver qué nos dice con respecto a por qué este fenómeno no sería así. En primer lugar, tenemos la destrucción de puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei. Puesto de trabajo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sé que es importante y que puede ser una consecuencia de las medidas implementadas, pero no viene al argumento. Esto es una falacia llamada falacia de la pista falsa. No tengo respuesta para tu argumento, cambio de tema. Sin embargo, jamás me he acobardado por responder a algún argumento y voy a responderle directamente a lo que él propone. Bueno, nos mostraba una gráfica, pero así, al flash. ¿Por qué? Porque sabe de que esa gráfica está desactualizada. Esta gráfica podemos ver que sí, el empleo ha caído inicialmente desde la devaluación mientras transcurría el tiempo. Sin embargo, en el último trimestre fue recuperándose. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente toda la parte negativa con respecto a puestos de trabajo ya está llegando a su fin. Y esto inclusivemente lo he mencionado en un video hace unos días atrás y es, enero es el punto más crítico en este asunto porque enero suele ser un mes donde suele haber muy poca actividad y por lo tanto esto puede cortarse y por lo tanto no sería bueno hablar de una tendencia, que lo mencioné en ese video. Sin embargo, por el momento, si vemos que enero sigue con esta recuperación, ya podemos hablar de una tendencia. Esto, él obviamente no lo va a tener en consideración. Los salarios todavía están por debajo del nivel en el que llegó Javier Milei. Estamos hablando de casi un año en el que la gente ha perdido capacidad adquisitiva. Ok, el salario perdió poder real. Esta es la misma gráfica que está utilizando Garzón y podemos ver un pequeñísimo detalle y es, primero que llega hasta mayo, no llega hasta noviembre o diciembre, por lo tanto, la tendencia, ¿cómo está? A la alza. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios ya se recuperaron muchísimo más de lo que menciona Garzón. ¿Por qué? Porque a Garzón no le conviene mostrar todos los datos completos porque sale perdiendo y se le acaba el relato. Inclusive en la misma gráfica podemos ver que la línea gris serían los datos del INDEC, o sea, el dato más fidedigno que tenemos. Ahora, está rondando por encima del 95. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos una base 100, y bueno, considerando de que ya se está llegando a niveles del gobierno anterior antes de la devaluación, lo que quiere decir que no están como te lo quieren vender. O las pensiones, las jubilaciones, aquí lo tenéis. O sea, los pensionistas cobran menos, son más pobres. Ok, los jubilados son más... Ya habrán visto que inflación no ha tocado absolutamente nada, ¿no? Bueno, vamos a los jubilados. Bueno, como en toda gráfica se usa una base 100 y esa base se usa para medir durante el tiempo. Podemos ver que el gobierno anterior no dejó en la base 100, sino que estaba por debajo de la base. Para ser más exactos, estaba en 75.7, o se había perdido aproximadamente 25 puntos con respecto a la base. Sin embargo, este gráfico tampoco está hasta diciembre, pero podemos ver que ya está en 77.1. ¿Qué quiere decir esto? Que está un poco por encima de cómo se dejó por parte del gobierno anterior. Así que, ¿y el relato dónde queda? Tenéis aquí la pobreza, el nivel de pobreza se disparó del 40,9% al 52,9%. La indigencia, aquí tenéis, ha aumentado el 27% el caso de los niños. 27% de todos los niños se encuentran en una situación de indigencia. Ok, pobreza e indigencia en la Argentina trepado bestialmente. Muy bien, vamos a utilizar exactamente el mismo gráfico que utilizó Garzón. Puedes ver que, ¡wow!, cómo ha subido la pobreza y la indigencia. Pero acá está faltando data porque esto está hasta enero del 24. Estamos en enero 25, o sea, ya está un año adelantado a este gráfico. ¿Cómo quedaría el gráfico más o menos? Bueno, resulta que si vemos por trimestre cómo fue avanzando y considerando de que había dejado en 57.4 enero, podemos ver que el primer trimestre daba 54.8. Pero, ¿cómo puede ser? Si estaba en 57, ¿cómo puede ser que el primer trimestre dé 54.8? Significa que los meses consiguientes bajó muy levemente, pero bajó dando la media del primer trimestre 54.8, llevando al segundo trimestre que siguiera bajando levemente, pero siguiera bajando, dando así un resultado de 51%. Y acá voy a hacer lo mismo que hice en el video con respecto a pobreza e indigencia.
No voy a tomar la media, voy a tomar la punta alta. Por lo tanto, no estamos hablando de un 38,9, estamos hablando de un 41,5, que sería el dato más alto de la estimación. Aún así, son 10 puntos por debajo del trimestre anterior. Ahora, si queremos hablar de indigencia, pasa exactamente lo mismo. 20% el primer trimestre. Uf, 16 el segundo. Bueno, 8,6 el tercero. Tomemos el punto más alto, 9,5. Sigue siendo una caída muy, muy grande. Así que la pobreza también viene cayendo en el país. Tenemos que el consumo en supermercados no deja de caer. Seguimos, la evolución del consumo per cápita de carne bovina en Argentina. Ahí lo tenéis, más bajo que nunca en la historia, que empieza en 1914. Bien, empieza en 1914, significa de que podemos usar esta gráfica porque es la que él está utilizando. Podemos ver que, sí, esto llega desde 1914 al 2024, sin embargo el 24 no lo está marcando, pero llega hasta ahí. Efectivamente, podemos ver incluso la devaluación que se hizo por parte de Javier Milei en diciembre del 23. Ahora, más baja de la historia, considerando que la media es 72,9, cuando en realidad ese número no se alcanzaba desde 1994. Así que el consumo de carne en la Argentina vino cayendo constantemente desde la década de los 90, así que no es algo que se le pueda atribuir exclusiva y meramente a Milei, porque Milei no gobierna desde la década del 90. Incluso podemos ir un poco más allá y ver cuál fue el aumento porcentual de la carne durante los últimos 2 años, o sea, 23 y 24. Si bien es cierto que hasta septiembre, no sirve para el análisis. Primero, donde más subió la carne, y por lejos, fue con la devaluación y la quita de control de precios que se dio en diciembre 23. Ok, el segundo aumento más grande que se dio en la carne ya no es de Milei. Podemos ver que tenemos 2 aumentos mayores antes de Milei. Uno de 29,7 y el otro de 29,1. ¿A qué corrobora eso? Primero, el de 29,1 es cuando tenían que hacerse las paritarias nuevamente para el precio justos y se permitió el aumento de la carne. De ahí baja y ok, se mantiene más o menos unos meses. Posteriormente tenemos el 29,7 que es nuevamente permitir otro aumento de la carne para volver a renovar los precios justos. Y entonces, porque si nos paramos del otro lado, tenés un solo aumento grande y después tenés un desplome. ¿Y eso en qué se refleja? Bueno, mientras más aumenta algo, menos posibilidad de comprarlo tenés. Mientras menos aumenta, más posibilidades de comprarlo. Y si baja de precio, obviamente tenés más chances de comprarlo. Garzón, vamos, sos economista. Todos los sectores industriales ahí lo tenéis, siguen cayendo. Aquí tenéis las empresas cerrando, se han cerrado más de 9.000 microempresas desde que Javier Milei gobierna. Pueden ver que no respondió absolutamente nada con respecto a inflación, ¿verdad? Pero hay un punto en el que sí tiene razón, y es, muchas pymes cerraron. Ahora, ¿por qué? El aumento de los costos es una, la caída del consumo es otra, y finalmente el precio poco competitivo del dólar para permitir la exportación. Vamos a ir uno por uno. Empezamos por el costo. Durante el mandato anterior se subsidió la luz de absolutamente todos. Siempre me voy al mismo ejemplo cuando la increparon a Mirta Legrand y dijeron, usted tiene el subsidio de la luz. No, yo puedo pagar. No, porque usted se tiene que dar de baja. O sea, subsidiaron absolutamente a todos, incluida empresas. ¿Qué lleva esto? Que cuando se elimina los subsidios que no deberían de estar, te aumentan las empresas los costos a niveles que no deberían de haber cambiado. En otras palabras, muchas empresas no supieron cómo afrontar los nuevos costos que en realidad eran viejos costos que estaban subsidiados por la gente. Dicho así de claro. En otras palabras, no. Las empresas quebraron porque no eran rentables. Segundo, el tema de la dificultad para exportar. Y acá hay muchas cuestiones. La primera, la burocracia. Más allá de los impuestos y del cepo, la burocracia juega un papel fundamental. Recordemos que para poder exportar o importar tenías que hacer una cantidad de papel, y todavía tenés que hacer papeleo, pero exorbitantemente grande, cosa que se está combatiendo. Ahora, si es un problema que tenés hace casi 10 años, no podés culpar a un tipo que lleva 1. En todo caso es alguien que todavía no cumplió las medidas para bajar la burocracia, pero no es culpa de él, porque esto viene hace muchos años. Eso por otro lado, sumado a los costos, da un golpe bastante fuerte. Sin embargo, la devaluación permitió unas posiciones más competitivas para poder exportar también. Y el último punto que nos queda es con respecto a consumo. A ver, y esto lleva a 2 puntos, uno en el 23 y uno en el 24. Respecto al 24 es el incremento del ahorro. Considerando que el ahorro durante el 23 fue de aproximadamente 9% y que posterior a esto fue de 25%, y sí, Argentina tiene muy poco ahorro considerando la región, pero eso no quita de que se haya aumentado. Ahora, el ahorro significa de que se va la plata del consumo para el ahorro. Esto se explica por el segundo punto que va hacia el año 2023. Y es un tema que Garzón está esquivando.
como la inflación. Porque, primero, la inflación durante el 23 fue alta y alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no quería tener pesos porque al otro día le valía menos. Es así de simple. Ahora, ¿qué hacía la gente? Los que podían comprar dólares, compraban dólares para poder ahorrar de esa forma. Pero la gran mayoría no podía comprar dólares. ¿Qué hacía? Se abastecía de cualquier cosa, compraba lo que sea con tal de tener un bien, un servicio y no la plata. Esto te aumenta artificialmente el consumo y obviamente si aumenta el ahorro y hay más credibilidad en una moneda, el consumo va a caer. Es inevitable porque tenés un consumo alto pero artificial. Las empresas que sobreviven, ¿qué es lo que hacen? Desinvierten. No están invirtiendo. Ajá. Vamos a utilizar el mismo gráfico que él utiliza para mostrar una pequeña cosa, y es que es deshonesto intelectualmente. Primero porque la gráfica está hasta julio, lo que quiere decir que no podés sacar conclusiones de todo el año si vas a tomar solamente los datos de la mitad del año y la mitad mala del año. Porque considerando de que la gran mayoría de beneficios de las medidas iniciales se empezaron a ver en el tercer trimestre, acá no se ven. Eso por punto 1. Por punto 2, tenemos que gran parte de las inversiones ya anunciadas para la Argentina no fueron para el 24, fueron para el 25, o sea, para este año. Pero no me voy a quedar con las ganas de que nos hable de inflación, así que busqué otro de sus videos más actuales con respecto a Argentina de inflación. Es verdaderamente alucinante que haya gente como Juan Ramón Rayo sacando pecho de que en Argentina la inflación ha bajado al 2,7% en octubre de 2024, porque eso está revelando que la gente en Argentina no tiene suficiente capacidad económica para consumir y por lo... Ok, me decís, en octubre 2,7, pero me mostrás el dato de pobreza de enero. ¿Cómo es eso? Ahí hay algo que no me está cuadrando. ¿Me querés mostrar un dato más fidedigno? Mostrame el segundo trimestre. ¿Pero por qué no me lo mostrás? Porque ya empezó a caer en segundo trimestre. Y por lo tanto, ya lo que estás diciendo ya no tiene tanta relevancia, ¿verdad? Veamos qué más nos decís. Por lo tanto, los vendedores al final no pueden aumentar tanto los precios de su producto porque si no, no les compraría nadie. Es decir, que la inflación baja en Argentina se explica porque Javier Milei con su motosierra ha asfixiado a la mayor parte de los argentinos y de las argentinas. Ok, es una asfixia porque la pobreza hace que los vendedores bajen los precios. Ajá, pero los precios no bajaron. Los precios siguieron subiendo, pero menos. A ver, sos economista. Una inflación significa que los aumentos de los precios continúan. Ahora, una deflación significa que los precios de los alimentos, de los bienes, de los servicios baja. Argentina no tiene deflación, tiene inflación, lo que quiere decir que aumentan más levemente los precios con respecto al mes anterior. Ahora, si fuera cierta tu tesis, que decís, no, porque nadie puede vender. Ok, pero vos me estás mostrando 52% de pobreza, quiere decir que hay un 48% que no es pobre. ¿Al 48% que no es pobre también le están bajando los precios? No, porque tiene la capacidad para comprarlo, lo que llevaría a que haya inflación diferencial de acuerdo a cada zona, como suele pasar, porque a ver, no es la misma inflación en Cava que en el noroeste, que en el noreste o que en la Patagonia, no es la misma inflación. Ahora, siendo el caso como vos lo decís, sería que uno tendría un 7% de inflación, el otro tendría un -3%. Y no es el caso. Todos van más o menos en la misma línea. Significa de que no es por ese motivo. Es como si te llega un paciente al hospital y te dice, es que tengo jaqueca, tengo dolor de cabeza. Y el médico diga, te lo voy a quitar muy rápido. Y le corta la cabeza. Evidentemente, esa persona no va a tener ya más jaqueca. Pero seguro que no es la mejor solución posible, porque lo que queremos es que esa persona viva, no que muera, ¿vale? Pues eso es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Está cargándose la economía, se la ha cargado ya un montón, y entonces claro que ya no hay ruido de precios, o no tanto ruido de precios, porque la gente no tiene apenas capacidad económica para ir a consumir como lo hacían antes. ¿Cómo de perdido hay que estar o cómo de cruel hay que ser para celebrar eso? Ok, estamos perdidos y somos crueles. Eso es interesante. Ahora, habrá visto que los argumentos con respecto a inflación son malos, muy, muy malos. Inclusive esa comparativa con respecto al médico fue malísima. Y te voy a dar una para que la puedas utilizar y explicarla bien. De paso, hacer lo mismo que hizo él. Bueno, en vez de que te llegue con una jaqueca, te llega con gangrena en la mano. Le cortás la mano. Ok. ¿Qué va a producir esto? Que tengas que curarle la herida, por lo tanto le va a doler, tenés que desinfectarle, le va a doler, tenés que vendarlo, le va a doler. Y eso lo podemos trasladar al ámbito Argentina con el tema de las variables económicas. Te baja el consumo, aumenta el desempleo, aumentó inicialmente la pobreza y a medida que va pasando el tiempo, eso se va acomodando al igual que la herida resultante de haber cortado la mano.
Una vez que esa herida cicatriza, ¿qué podés hacer? Poner una prótesis y mejorarle la calidad de vida a esta persona. Y en el caso de la economía, sí, llega la inversión, baja la pobreza, baja la indigencia, tenés una inflación sana, o por lo menos es lo que se está buscando, porque todavía, y esto lo he repetido muchas veces, 2,4 no es sano, porque anualizado da más del 30%, pero se va en el buen camino. Entonces, ¿querés comparar con medicina? Ahí tenés un buen ejemplo. Si querés que le respondamos a otra persona, hacémelo saber por Instagram, está en la descripción. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si querés ayudar más al canal, también está en la descripción. Así que bueno, muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.